Las nubes se amontonaban con tal densidad que parecía imposible que la noche fuera a devolver la paz a ese lugar. Bajo el parpadeo errático de relámpagos, un joven científico, con los ojos desorbitados y los nervios a flor de piel, corría de un extremo a otro de su laboratorio improvisado. El aire olía a metal y transpiración, mientras un siniestro conjunto de instrumentos emitía chispas en cada rincón. El ambiente era sofocante, como si algo en el aire advirtiera que aquella noche se abría la puerta a horrores indescriptibles. Cada retumbo de trueno resonaba en los muros de piedra, presagiando la llegada de un acontecimiento que se grabaría para siempre en la memoria de los incautos que presenciaran semejante acto de osadía. El científico, desesperado, no dejaba de trastear con los engranes metálicos, revisando insistentemente los cables que se extendían por el suelo, semejando serpientes venenosas acechando latentes para atacar en el momento menos esperado. Había un olor acre, mezcla de humedad y sustancias químicas, envolviendo cada pequeño objeto de la habitación. El cadáver que yacía sobre la mesa de madera era un ensamble macabro de extremidades cosidas con torpes puntadas que exhibían rasgos de distintas procedencias. La piel se retorcía bajo la iluminación anaranjada de las lámparas que pendían del techo, y por un instante, parecía como si las costuras se retorcieran ansiosas por desprenderse. Un escalofrío recorrió la espalda del científico, que a cada latido aumentaba la velocidad de su respiración. Las sombras tomaban formas indescriptibles en las paredes, danzando con cada relámpago, y en la penumbra reinante, aquellas figuras parecían susurrar advertencias en un idioma incomprensible. Todo estaba preparado para desafiar las leyes de la naturaleza. Aún así, el miedo era innegable, un pánico primario que se filtraba por los huesos y terminaba por anidar en la conciencia, haciendo que la piel se erizara sin control. El estruendo definitivo del trueno sacudió la estructura de la casa. Bajo esa descarga de energía, el científico apretó un gigantesco switch, canalizando la descarga eléctrica hacia aquel amasijo de materia inerte. Un destello arrasador iluminó cada grieta de la habitación y se oyó un gemido funesto, como si la misma noche se hubiera lamentado ante el atrevimiento humano. El monstruo, pálido y de mirada vacía, abrió los ojos con un temblor que pareció estremecer todo su ser. Un chirrido lastimero emergió de su garganta y las ataduras crujieron al retener su fuerza. El científico se echó hacia atrás con el corazón hecho un nudo, incapaz de asimilar que, en efecto, le había arrebatado un secreto prohibido a la muerte. Aquella deformidad respiraba con un jadeo inquietante. Sus ojos eran pozos oscuros y acuosos que parecían escrutarlo, aún sin comprender del todo la brutal realidad de su existencia. Las primeras noches tras la creación fueron una tortura para ambos. El creador, que se decía impulsado por la curiosidad y la ambición, no podía sofocar los sentimientos de repulsión que le despertaba ver a su propia obra vagar por el laboratorio. No dormía, asaltado por pesadillas donde un manchón humanoide lo perseguía a través de estrechos pasillos. El monstruo, por su parte, daba pasos torpes, emitiendo gruñidos suaves que resonaban en la oscuridad. Parecía confuso, atrapado en un cuerpo construido de retazos, obligado a vivir una existencia que, a cada latido, se volvía más dolorosa. Las noches avanzaban con un murmullo de tormenta constante, y el científico sentía que la cordura se le escapaba de entre las manos. Las paredes crujían como si la casa entera se compadeciera de aquel ser que no hallaba su lugar en el mundo. Conforme pasaron los días, la criatura desarrolló una mirada más penetrante. Esa mirada que se hundía en el alma de cualquiera que osara cruzarse en su camino, una mirada llena de reclamo, de inagotable vacío. Hubo un momento estremecedor en el que el monstruo extendió sus manos, deformadas y toscas, buscando la calidez de un abrazo que jamás recibió. Aquel gesto no bornado en la inocencia sino en la desesperación. El científico retrocedía con el rostro transfigurado por el terror, incapaz de dar respuestas que apaciguaran el rencor incipiente en su creación. Una noche, la tempestad se desató con furia en los exteriores y, en medio de ese estruendo, el monstruo lanzó un aullido. Rompió las cadenas que lo mantenían prisionero,
con una fuerza inhumana que hacía crujir cada metal que se interponía en su camino. Sin aviso, salió corriendo hacia las sombras, llevándose consigo un alarido de lamento e ira que retumbó en el eco cavernoso de la lejanía. El científico empezó a temer que su trabajo se descubriera, pero lo horrorizaba aún más la idea de que ese ser vagara suelto, libre, guiado por impulsos que iban más allá de la comprensión humana. Echó a andar en su búsqueda, cargando con el peso del pánico en cada paso. Recorrió bosques y caminos abandonados, interrumpiendo la quietud de la noche con una antorcha que humeaba amenazante. En ese recorrido, los crujidos de ramas y el roce del viento con las hojas parecían revelar la presencia constante de algo observándolo, expectante y cruel. Unas huellas deformes sobre la tierra húmeda confirmaban que el monstruo andaba cerca. El científico avanzaba con el corazón apretado, sin atreverse a mirar directamente a la oscuridad, como si temiera encontrarse con unos ojos hambrientos que lo acechaban desde la penumbra más espesa. Cuando finalmente descubrió a la criatura, la encontró junto a un lago turbio y helado, sumida en un silencio trágico, con los hombros encorvados y la mirada clavada en las aguas negras. Un leve temblor recorría sus manos. Parecía debatirse entre su naturaleza bestial y un deseo inexplicable de ser visto con compasión. Con un rugido ahogado, el monstruo se giró y mostró un rostro compungido que latía con rabia contenida. El relámpago que iluminó esa escena dejó al descubierto las cicatrices grotescas y el dolor del abandono que habitaba en sus ojos. El científico sintió pavor al contemplar esa humanidad distorsionada que le exigía respuestas imposibles de entregar. Un trueno arrasador sacudió el lugar, como un latigazo de la propia furia de la naturaleza. Aquella noche marca el principio de la desgracia. La primera víctima apareció a un par de kilómetros de ahí, con el semblante desfigurado por el horror. Nadie supo cómo había ocurrido, pero los lugareños hablaban de pisadas abominables y fuerza colosal. Historias de una criatura marginada que merodeaba por los senderos. Entre susurros, la gente se encerraba en sus casas al caer la noche, alimentando el miedo que crecía como una plaga en la región. Al oír esos rumores, el científico temblaba y se consumía en una ansiedad insuperable, temiendo que la venganza de su creación lo alcanzara más temprano que tarde. Cada relato, cada rumor sobre un ataque nocturno, apuntaba a un ser descomunal que en sus actos expresaba un dolor tan profundo como su cólera. El mal se extendía, y cuanto más huía el científico, más cerca parecía sentirse el paso cadencioso del monstruo tras él. Era como un latido que martillaba implacable, recordándole su culpa en cada palmo de tierra que recorría. Un sueño febril lo atormentaba todas las noches. En él, el monstruo se acercaba pianamente, con la mano extendida, y en el último segundo su rostro se transformaba en una mueca de odio salvaje. Entonces, sin piedad, lo arrastraba hacia la penumbra. Amanecía bañado en sudor, con un grito atorado en la garganta, y comprendía que esa pesadilla no era otra cosa que un presagio de lo que estaba por venir. Nadie lo ayudaría. Había retado las leyes de la naturaleza y ahora debía cargar con el castigo inevitable. Llegó una noche en que el monstruo, envuelto en una furia irracional, irrumpió en la morada del científico. Entre las sombras delineadas por la luna, se reveló su figura descomunal, con la boca torcida en un rictus de tormento. El aire se volvió gélido en un instante, y solo se oían los latidos del terror. Con una fuerza sobrehumana, la criatura empujó las puertas y abatió cuanto se interponía en su camino, esparciendo trozos de madera y decoraciones destrozadas. En ese caos consumado, los poderes de la naturaleza parecían haberse aliado con el monstruo, propagando la borrasca furiosa que resonaba en los cristales. El científico, al verlo, quedó paralizado. Sus ojos se encontraron, y en ese intercambio existió una malsana comunión de creador y criatura que compartían el mismo terror. Un relámpago los iluminó, y el estruendo siguiente retumbó tan fuerte que todo pareció detenerse en el tiempo. El monstruo se abalanzó con un rugido brutal, y en ese momento la sangre hirvió en las venas del científico, que retrocedía rogando en murmullos por un perdón que nunca llegaría.
Los pasos retumbaban, levantando polvo y escombros. No hubo compasión. El ruido de cristales rotos, libros esparcidos y un clamoreo final llenaron el ambiente. Afuera, la tempestad engullía cada grito, asegurándose de que nadie acudiera a prestar auxilio. Cuando la tormenta amainó, solo quedó un silencio pesado, cortado de vez en cuando por el siseo persistente de la lluvia sobre los escombros. A la luz mortecina de los relámpagos rezagados, se pudo presenciar la escena final. El científico yacía derrotado, con el pánico aún impreso en su mirada vidriosa. El monstruo, cubierto de sombras, se alejó entre los restos de lo que una vez fuese su prisión, arrastrando consigo el horror de saberse condenado a la soledad y a la persecución eterna, sin nada que pudiera redimir su existencia. No habría paz, no habría regreso, solo ese retumbar inquietante que perseguirá a quien se atreva a recordar que, aquella noche, un hombre jugó a ser Dios y desató un monstruo cuyo odio lo destruiría todo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.